Y esto, eso es lo que les quiero decir, para la mayoría de los productos aeronáuticos, no todos, ¿eh? Pero para la mayoría, esto es así. ¿Por qué? Porque en el diseño original técnico no se determinó que era necesario. Tengo un ejemplo contrario. Este es la misma sección del manual de mantenimiento de un R44. Y aquí, fíjense ustedes, firmado por la FAA, y además dice, esta página constituye la sección limitación de aeronavegabilidad en su totalidad y es considerada segregada del resto del documento y establece los tiempos de reemplazo mandatorios aprobados por la FAA por tiempo límite por fatiga de las partes establecidas más arriba. Y hay una lista, y esta sí que no hay nada que hacer, que dice, señores, esto aquí, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Pero por ejemplo, este mismo helicóptero tiene una inspección que se llama overhaul de 12 años. ¿La ven ustedes en esa lista? No está. No es obligatoria. Lo que yo tengo que hacer es cambiarle la pala, cambiarle no sé qué, el escape, cambiarle la cuestión. Pero la inspección de 12 años, yo la haré si la estimo conveniente o no. Buena. Esa sí que está buena. Piensen ustedes que lo desarman entero, le sacan el frame superior, lo despintan, lo mandan a rayo. La pregunta es, después de que hicieron todo eso, ¿esto quedó mejor o peor que antes? Y eso lo voy a responder a continuación. Ya, las inspecciones que me quedaron pendientes. Oye, esos son ejemplos, pero ejemplos reales, por eso los quise poner. El operador deberá dar cumplimiento a la siguiente inspección. Y aquí viene una primera cosa que responde a la pregunta que alguien me hizo por ahí arriba de la certificación IFR, que no existe, o BFR. Lo que existe aquí dice, fíjense ustedes, los altímetros, computadores de datos de aire, sistema automático de reporte de altitud y presión y sistemas de presión estática PITO, no se puede operar una aeronave en condición IFR si en los 24 meses calendario precedente cada sistema de presión estática, cada altímetro y cada sistema de reporte automático de altitud y presión no ha sido probado, inspeccionado y encontrado que cumple con los requisitos, bla, bla, bla. ¿Pero qué es lo que significa esto? Esto no es distinto a lo que pasaba antes, pero significa que los que vuelan BFR no tienen que hacer esto. Salvo que desarmen algo en el sistema estático PITO. Y en ese caso es razonable que una vez que lo vuelvan a armar, pues bueno, prueben si la cuestión quedó bien armada, ¿no es cierto? Pero si no, no tocan el sistema estático PITO. Sí. Roberto, aunque un avión vuele BFR, ¿no está certificado BFR? No existe la certificación IFR. Para tú volar IFR tienes que cumplir. La única diferencia en este minuto es, primero, que tienes que tener los instrumentos de navegación que correspondan para las rutas que tú vas a volar. Segundo, no es que yo tengo que tener una DF, un DME o qué sé yo. Yo tengo que tener lo que necesito. Si tú no vas a volar un procedimiento por DME, no tienes por qué tener DME. Perdón, déjame terminar con la idea porque antes ya casi se me olvidó. Y la pregunta era... ¿Qué pregunta me hicieron? Se me olvidó la otra parte. No. Es que iba a decir algo, ya se me olvidó. Oye, referente al plan de reemplazo. Por ejemplo, tenemos nuestros aviones y las mangueras se cambian cada 5 años. Ya, lo voy a tocar, dame unos minutos, voy a llegar ahí. Ya, chuta, se me olvidó, perdón. Lo de inspección te quedó... ¿Qué me quedó? Lo de inspección, porque es una inspección. Ah, ya, bueno, sigamos. Voy a tocar, se me olvidó la idea, pero no importa. Ya volveré. Lo que sí hay que revisar, y esto es la otra pregunta, si tú tienes un respondedor, o sea, si tú, perdón, fíjense lo que dice aquí. Primero aquí no se pronuncia sobre la obligatoriedad o no, eso está en otro lado. ¿Ya? Pero ninguna persona puede hacer uso de un transpondedor ATC a no ser que en los 24 meses calendario precedente el transpondedor ATC haya sido probado según todas esas reglas. Y eso sí es válido para todos. ¿Ya? Y eso es igual que antes y es igual en Estados Unidos. O sea, en esta de acá arriba nos fuimos a la condición que es en Estados Unidos. En Estados Unidos, BFR, no.
IFR sí, y es razonable. Si en BFR yo estoy mirando para afuera, si el altímetro me indica que estoy a 10.000 pies y yo estoy rozando las copas de los árboles y sigo insistiendo en que estoy a 10.000 pies, ¿saben qué? El problema no es del altímetro. ¿Para qué te aburres? Sí. Ya. Una pregunta. Sí. ¿Qué significa aprobado? ¿Aprobado por una CMA o aprobado por No, bueno, no me di la lata, perdona, de leer todo lo demás, pero hay un procedimiento que está definido en el DAN 43, que dice lo que tienes que hacer, en detalle. Y que es igual, entre paréntesis, ese procedimiento, así que no nos sintamos especialmente tocados al que existe en Estados Unidos. Es copiado del de Estados Unidos. Ahora tenemos que cambiar el de allá. Claro. Bueno, ahora entremos en ciertas cosas que son y definiciones que probablemente ustedes las van a tener que pensar. Ejecutar el mantenimiento es la tarea de técnicos u organizaciones autorizadas. ¿Ya? Esa cuestión, yo creo que ahí no les estoy diciendo nada muy novedoso. Lo que puse en rojo, no sé si va a ser novedoso o no para ustedes, pero es una realidad del porte un buque y cuando no lo hacemos bien, entonces le dejamos a la organización de mantenimiento una responsabilidad que la van a ejecutar, pero no reclamemos. ¿Qué es? Que la administración del mantenimiento es tarea del operador. Yo, ¿no es cierto?, decido dentro de la normativa qué se hace y qué no se hace. Porque yo siempre puedo hacer más. Menos no puedo hacer, o al menos no legalmente, pero más puedo hacer. El tema es que nosotros, los últimos 50 años, hemos estado haciendo de más. Y aquí hay un comentario que es súper relevante, es que no se obtienen puntos de seguridad, ni de aprobación, ni de simpatía por mantener en exceso. De hecho, los datos, la evidencia científica y estadística indican que cuando yo mantengo más de lo que debo mantener, la seguridad se afecta negativamente. Tenemos médicos aquí en la audiencia y por algo hoy día hacemos intervenciones laparoscópicas, ¿no es cierto? O sea, yo me acuerdo cuando a mi abuelita la operaron de la vesícula y creo que estuvo 3 semanas en el hospital. Y hoy día está un día. Porque el problema no era sacar la vesícula, sino que parece cómo llegar a la vesícula. ¿No? Bueno, en los aviones, créanme, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos 5 puntos que cada uno en su respectiva realidad tiene que adaptar los verbos que yo voy a usar. Por ejemplo, dice 5 puntos básicos. Estas no son recomendaciones mías. Señores, les quiero transmitir algo. Nada de lo que está aquí es algo que yo inventé, sino que están sintetizados de la experiencia de gente que tiene 40 o más años y miles de horas de experiencia en esta cuestión, y cuya toda esta información que al final doy los créditos está publicada y por lo tanto cada uno de ustedes la puede interpretar como ustedes quieran. 5 puntos básicos. Primero, elegir la organización de mantenimiento correcta. En algunos casos, para nosotros, para algunos clubes que tenemos nuestra propia organización, implica construya la organización de mantenimiento correcta, ¿no es cierto? Esa sería la manera de interpretar el verbo. Pero si somos un operador individual y yo tengo alternativa, bueno, ¿y qué significa elegir la organización de mantenimiento correcta? Que sea competente. ¿Y qué vamos a entender por competencia? Lo más relevante, de acuerdo a la experiencia, a la evidencia disponible, es que tenga tanta experiencia como sea posible en la marca y modelo. No la cantidad de horas y de avión y de años que lleva, sino que en el modelo que a mí me interesa, cómo está ahí. Segunda, comunicativa. ¿Qué significa esto? Comprometida a mantener al operador en el loop. ¿Qué significa esto? Hay algunas actitudes que son del tipo, bueno, si tú me elegiste a mí de servicio, no reclame después, pues déjame hacer las cuestiones y cuando esté listo yo te aviso. Esa no es una actitud ni comunicativa ni cooperativa. Una actitud comunicativa sería la siguiente. Hicimos la inspección, encontramos todas estas discrepancias. Mi propuesta es que estas las reparemos o las corrijamos de la siguiente manera y esto cuesta tanto. Entonces, ¿qué opinas? Entonces yo recibo eso y digo,
Ah, sí, esta la quiero hacer, esta no la quiero hacer, porque no es obligatorio que la haga, no me preocupa, esta la voy a hacer en forma modificada y finalmente llegamos a una lista definitiva. Y cooperativa es que esté dispuesta, o sea, que tenga la voluntad de hacer las cosas de acuerdo a los deseos del operador, obviamente, mientras se cumpla la normativa. Ninguna organización de mantenimiento puede estar de acuerdo o ser tan cooperativa que está dispuesto a no cumplir con la normativa, porque ahí estamos mal. Disculpe, un alcance importante citar también para este criterio es que el operador vea, ¿no es cierto?, que la organización de mantenimiento o el CMA tenga aprobada la habilitación dentro de su lista de capacidad aprobada, que obviamente puede quedar al tapete. Bueno, lo que pasa es que tú tienes toda la razón, pero no me voy a meter en cosas que son obvias, porque ahí estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de que si esa organización de mantenimiento, dependiendo de qué se trate, ¿no es cierto?, no cumple con la normativa, o sea, yo aquí en ningún minuto vamos, ¿no es cierto?, a nada de lo que estamos diciendo puede interpretarse como tratar de no cumplir con la normativa, sino que es aprovechar la normativa de la mejor manera posible para mi particular condición, que no necesariamente es igual para todos, para lograr la operación de mantención más costo efectiva, maximizando la seguridad. Ese es el objetivo. No violar. Si no estamos de acuerdo, como lo hemos hecho ahora, con alguna normativa porque la encontramos sin evidencia, que es arbitraria, que sé yo, entonces vamos y peleemos y cambiemos la normativa. Pero no podemos no cumplirlo. Ups, me fui para donde no me quería ir. Entonces, aquí nos pasamos, por lo tanto, a la segunda, que es, y esto, de nuevo, por favor, interprétenlo adecuadamente para la realidad de un club. ¿Qué significa obtener siempre una cotización escrita? Significa que cuando yo voy, y vamos a hablar de la inspección anual, porque es lo relevante aquí, cuando yo voy a hacer una inspección anual, hay un checklist inicial que está preestablecido de inspección, que puede incluir algunas acciones que están preacordadas que las voy a hacer, pero podría no incluir ninguna acción, sino que solo una inspección. La diferencia que nosotros normalmente tenemos confundido lo que es inspección con lo que es hacerle cosas a la vez. Una inspección, por definición, es observar la condición y determinar si hay discrepancias. No es hacer nada. Y lo que me exige la normativa a mí es hacer una inspección para determinar si hay discrepancias. No me exige hacer nada. ¿Ya? Y esta es la primera cuestión que tenemos que tener claro. Nosotros tenemos eso súper confundido porque normalmente hemos tenido una lista y un programa de mantenimiento que obviamente esto está mezclado. Ahora, hay buenas razones para que ciertas cosas que son obvias que yo tengo que hacer las mezcle porque hay una economía de escala y de operación, ¿no es cierto? Si yo ya me voy a meter a inspeccionar ahí y justo ahí tengo que además, no sé, cambiar no sé qué cuestión, bueno, si es obvio y ustedes están de acuerdo que eso lo vamos a hacer siempre, entonces esa es mi cartilla de chequeo básica. Y eso tiene un precio o un costo, en el caso del club, en horas, en lo que sea, que está predeterminado. Pero si durante esa inspección se descubre cualquier discrepancia que no esté dentro de los ítems que yo iba a hacer preaprobadamente, ¡pum!, se hace una lista, se identifica cuál es, por qué el inspector está diciendo que hay una discrepancia, me dice cómo la va a corregir y cuánto cuesta. Y ahora yo tomo eso y yo apruebo lo que quiero o no puedo hacer. Si es una cosa que es una discrepancia mayor que afecta la aeronavegabilidad, evidentemente la apruebo. Si es una discrepancia, y aquí vamos a llegar porque en las recomendaciones del fabricante decía que yo tengo que hacer un overhaul de los magnetos cada 4 años, y yo le digo, pero el magneto está con su timing correcto, sí. Yo no he sentido ningún problema con el magneto. ¿Hay metal en el filtro? No, no le haga el overhaul a los magnetos. Las mangueras, el fabricante del avión, después vamos a ver un ejemplo, dice que hay que cambiar las mangueras cada 5 años. Pero ¿cuál es la condición de las mangueras? Están en perfecta condición. Piensen ustedes que todos los estándares que se refieren a tiempos fijos, como lo dije al principio, están definidos para la peor condición, porque ese estándar es válido para el avión que está en Alaska sobre flotadores en el agua y es válido para un avión que está en Santiago en un hangar todo el año.
Entonces, no. Le digo perfectamente, la condición está correcta, no hay ningún, no están dañadas, no están quebradas, no están con expansión. Cumple, de acuerdo, hay criterios para hacer esa inspección, por lo tanto, no la reemplazo. Supongamos otra cosa. Recomendamos cambiar los tubos de escape por otros nuevos porque los conos antifuego están dañados. Entonces yo le puedo decir, aquí puedo hacer una cosa intermedia, decir, no quiero que los cambie, quiero que los repare. Y en vez de cambiar, y probablemente la cuenta en vez de ser 100 va a ser 50. Y voy a ver un ejemplo real de eso posteriormente, de una situación extrema, diría yo, en Estados Unidos. Ya. Tercer punto. Si no hay, ahora, ¿qué implica todo esto? Que yo tengo que entender, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo. Ahora, si a mí no me gusta, a muchos que estamos aquí, esto nos gusta, por lo tanto, estamos en nuestra salsa y no hay ningún problema. Pero es legítimo y apropiado, particularmente en tu club, que no a todos les va a gustar esta parte, pero entonces el club designará a un director, y probablemente lo tiene, ¿no es cierto?, o más de uno, de mantenimiento, que es el que va a tomar estas decisiones. Sí. Sí, respecto de todo lo que hemos planteado y esta normativa, la verdad que lo que se ve, tal como lo has dicho tú, a todos los pilotos nos entrega una mayor responsabilidad respecto de nuestras operaciones, ¿no es cierto? Por los operadores. Sí, los pilotos operadores de la aeronave. Por lo tanto, siempre que uno mire, ¿no es cierto?, lo que te indica el manual como las inspecciones que tú debes hacer, en paralelo, ¿no es cierto?, y yo creo que es una responsabilidad que tenemos que adoptar en el club y todos los operadores, de llevar un control respecto del tipo de operación que hacemos con cada aeronave para inspecciones que no están indicadas en los manuales, pero que sí se consideran razonables de hacer. Por ejemplo, los aviones de instrucción, revisiones del tren de aterrizaje, ¿no es cierto?, cada ciertas horas, ¿no es cierto?, independiente que nunca el manual lo haya dicho, ¿no es cierto? Y eso, yo creo que cada operador, respecto de su tipo de operación, debe ir incorporando ciertas situaciones que son consideradas razonables de hacer, independiente que nadie las obligue. Por ejemplo, lo que tú indicas del helicóptero del Robinson, que no es mandatorio hacer una inspección cada 12 años. Pero si yo me compro un Robinson, ¿no es cierto?, que ha venido de una escuela de vuelo, en que ha operado 13 años, ¿no es cierto?, haciendo instrucción a distintos pilotos, y lo compro con un grupo de amigos, ¿no es cierto?, en que cada uno de nosotros quiere aprender a volar en ese Robinson, creo que resulta razonable, ¿no es cierto?, de hacer una inspección estructural del helicóptero, ¿no es cierto?, antes de ponernos a volar y desarrollar la actividad que más nos gusta. Y todo esto, ¿no es cierto?, en beneficio de seguir publicando la visión general, que es lo que a todos nos interesa. Entonces, resulta importante hacer valer esa responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto?, y obviamente dejar, en la mayoría de los casos, de lado el mirar un poco el bolsillo, ¿no es cierto?, respecto de ciertas modificaciones, inspecciones o reparaciones que haya que hacer, independiente de que tengan un valor, a pesar de que tengan la posibilidad de no hacerla. Bueno, aquí, de nuevo, ¿algo de lo que yo haya dicho impide que tú hagas lo que estás diciendo? No. Ya, entonces la definición aquí, siempre hacer más, y sobre todo cuando yo conozco que mi operación tiene cosas que yo mismo puedo determinar porque soy una persona inteligente, que se salen de lo normal, lo prudente y sano es que yo haga algo en esa área. ¿Ya? Y eso es lo que yo estoy... Pero eso, ¿no es cierto?, de nuevo, creo que ha estado subyacente en todo lo que he dicho yo aquí, de que uno tiene que tener claro dónde comienza el rango, porque eso te da a ti, te da una libertad, pero esa libertad, como todas las cosas en la vida, yo la debo usar correctamente, porque aquí no hay free rides. Si tú te compras, no sé, estoy usando tu ejemplo, un helicóptero que ha estado 23 años ¿no es cierto?, en una escuela de instrucción, porque te salía barato, por lo menos en la inversión inicial, y además decides no hacer ni una cuestión, es tu derecho. Pero créeme que yo no me voy a subir a ese helicóptero. No. Entonces, esto requiere que mantengamos el cerebro conectado. ¿No? Pero lo que sí está claro, y que todavía no llego a esa parte porque lo voy a ver a continuación, es que muchas de las cosas que estamos acostumbrados, que han sido tradicionales, no solo porque nosotros asociamos más mantención con más seguridad,
Y quiero dejarles con toda claridad, dicho hoy día, que eso es falso. Hacer más mantención no necesariamente es más seguro. Y no tiene que ver con tu ejemplo, que es una cosa particular y que hoy día no vamos a hablar de las cosas particulares. Pero sí les recomiendo que cuando yo tengo situaciones particulares, obviamente los trate en forma particular. Lo que no puedo aceptar es que me pongan una recomendación que es, asumiendo que todos los helicópteros van a hacer instrucción durante 24 años y hago hacer ciertas inspecciones a todo el mundo. Eso es lo que estamos tratando de evitar. ¿Ya? Entonces, tercero, si no hay discrepancia, no lo trates de corregir. O sea, si yo voy, ¿no es cierto?, tomo el timing de mis magnetos, está perfecto en la inspección anual, ¿por qué los voy a sacar? Vamos a ver que hay un solo criterio por el cual los debería dar, pero no hay razón para sacarlo. ¿Para qué discrepancia voy a corregir? Bueno, si no hay ninguna. Por lo tanto, mantenemos según condiciones. Entonces, todo el punto aquí es tener la pericia, las herramientas y la experiencia necesaria para hacer la determinación de la condición. Esa es la cuestión clave. Antes la determinación de condición se ignoraba porque saco la cuestión, le hago un overhaul y lo pongo. O sea, no determiné condiciones, sino que lo que dije, asumí que con eso me iba a evitar el problema, pero se me olvidaron ciertos detalles. Ya, y lo último es, no sobrecorrija la discrepancia. Supongamos que haciendo todo correctamente determiné que hay un cilindro que tengo que hacerle una reparación porque tiene un problema en una válvula. Y acto seguido me dicen, oye, pero a lo mejor te convendría hacerle esto a todos los cilindros. Pues. Ah, sí, en realidad porque ya el motor, ya hagámosle a todos los cilindros. Nada que ver, o sea, ¿los otros cilindros tenían un problema? Se determinó que su condición requería una intervención. Eso que acaban ustedes de hacer no mejora, salvo aquí en la cabeza, la seguridad a continuación o la confiabilidad. Lo más probable es que les pueda generar un problema. ¿Por qué? Por lo siguiente, la parte oscura del mantenimiento, o los MIFs, Maintenance Induced Failures. Hay un estudio, hay múltiples estudios, pero yo aquí elegí algunos, ¿no es cierto?, realizado por este señor, con 5 años de datos de accidente. El mayor riesgo, evidencia, no opinión, evidencia, de falla catastrófica en un motor es durante los primeros 2 años y 200 horas después de fabricación, rebuild o overhaul. ¿Quieren seguir haciendo overhaul? Ya. Al ejecutar operaciones innecesarias de mantenimiento se aumenta el riesgo de falla. En los 70, esto fue una iniciativa en Estados Unidos, se estudió el tema del Reliability Centered Maintenance. O sea, no hagamos cosas porque me toca. Ya en la Segunda Guerra Mundial, la flota de bombarderos británica y norteamericana tenía un programa, porque en esa época se usaba así, de que tenían revisiones cada 50 horas. Imagínense ustedes, cuando una misión podía durar 15 horas, ¿cuántos vuelos alcanzaban a hacer entre revisiones? 3. Ya. Y el 50% de la flota estaba permanentemente en tierra sin posibilidad de... Imagínense lo que significaba eso desde el punto de vista de los que administraban esta cuestión. Ya, entonces se hizo un estudio. Y adivinen ustedes qué fue lo que se determinó. Se determinó que las fallas no programadas de estos aviones aumentaban drásticamente en las primeras horas después de las revisiones de 50 horas. Y por lo tanto lo que hicieron fue extender la revisión. Y adivinen qué pasó. Aumentó en un 60% la confiabilidad de despacho de los aviones. Y no solo eso, sino que bajó el costo, lo cual a primera vista parece inaudito. Entonces, por favor, tengamos presente que esta idea que tenemos en la cabeza y que es en el fondo un dominal, es el cuento de la abuelita, de que si yo hago más y le meto más plata, en el fondo pretendo comprar la seguridad con más plata. Eso es un error. No hay que hacer más, hay que hacer mejor. ¿Ya? Y la mantención, entonces se aumentó la seguridad y confianza de despacho de los vuelos y algo de mantención preventiva quedó, que la vamos a llamar la mantención preventiva remanente. Pero esa la transformamos
y la transformamos significativamente al utilizar métodos mínimamente invasivos de inspección. Y este es nuestro desafío. Que el problema es que tenemos, o sea, no es problema, es un desafío para poder aprovechar todo esto que tenemos ahora, que tenemos que educarnos, los operadores principalmente, pero también las organizaciones de mantenimiento, en los principios y en las herramientas de inspección de esto que se llama Condition Directed Maintenance, o sea, mantención por condición. Aquí algunas otras observaciones. Fíjense ustedes aquí, esta es la estadística de este informe. De todos los accidentes que se analizaron, el 25% fue causado por un problema en la máquina. De ese 25%, la mitad fue por problema de mantención. O sea, no por problemas de que no se hizo mantención, sino que porque cuando hicieron mantención se hizo algo mal. Entonces, créanme cómo me siento yo cuando me dicen que porque hay un SID tengo que desarmar un avión porque eso va a mejorar mi seguridad. ¿Qué pasa con los SID? Ya, eso lo vamos a ver después. Está pendiente. Esperando esa parte. Bueno, así que menos es más. Entonces, ¿cuáles son los métodos de inspección? Porque ahí al final vamos a llegar a esto. Esto basado en lo siguiente, fíjense ustedes, esta ha sido la forma tradicional que nosotros interpretamos las cosas. Decimos, oye, hay una vida útil, porque después de esa vida útil, la probabilidad de falla aumenta significativamente. Así es lo que nosotros, y eso puede ser cierto para algunas cosas. Por ejemplo, este fierro, si yo lo empiezo a flectar, efectivamente me aguanta un cierto número de flexiones y después de eso se va a fatigar. Porque tiene un modo de falla único. ¿Por qué? Porque es una estructura muy simple. Un motor no tiene nada de simple. Es una estructura que no tiene un modo de falla único. Como es compleja, tiene múltiples modos de falla y por lo tanto eso no existe. ¿Ya? De hecho, cuando yo intervengo, y esta, perdón, es la visión corregida, resulta que como esta no es verdad, sí es verdad que cuando yo meto la mano, hay un momento después de meter la mano en que la tasa de falla aumenta significativamente. Después nos estabilizamos. Pero lo más importante de todo es que en la parte de acá está poco claro qué es lo que pasa. O sea, esta curva que está ahí no es que se quede ahí mismo, en realidad puede ser infinita o más allá, pero lo más importante, ¿por qué? Porque fíjense ustedes, en CDM yo lo que voy a hacer es, y en nuestros motores en particular, y en nuestros productos aeronáuticos, lo que hemos encontrado es lo siguiente, que la parte está funcionando, y cuando empieza a tener problemas, yo atrapo, porque se empieza a producir una discrepancia en algún parámetro, yo lo atrapo en este punto P. Pero desde que yo lo detecto hasta que realmente se produce la falla final, hay un tiempo. Y en eso se basa el CDM, en que yo, mediante los métodos de inspección no invasivos, detecto que se está empezando a producir una desviación y la atrapo antes de que se produzca la falla total para las cosas que son relevantes. Porque, por ejemplo, si yo tengo un sello ¿cómo se llama? Del despiche del avión, que según el manual de mantenimiento lo tengo que cambiar cada 5 años. Entonces la respuesta es, no, es una estupidez. Cámbielo cuando empiece a aparecer el color verde. Porque si eso no tiene ningún problema. Ahora, si tengo una parte, ¿no es cierto? Que si efectivamente hay una zona y el tiempo entre P y F es muy chico, cosa que, gracias a Dios, pero lo tengo que mencionar como una cosa general, gracias a Dios en nuestros productos aeronáuticos no existe, pero si eso existiera, entonces sí es lógico que ponga un tiempo antes de reemplazo fijo. ¿Ya? Y esas son las cosas que uno tiene que entender. Gracias a Dios nosotros no somos los que inventamos esto, sino que los gringos han estudiado esto hasta el cansancio. Y los métodos no invasivos para determinar esto son estos. Primero, la primera herramienta de monitoreo, adivinen quiénes son, los que están sentados aquí, los pilotos. ¿No? O sea, yo, mediante la observación de la operación de mi máquina, obviamente me puedo dar cuenta cuando algo se empieza a
salir, ya que el motor está áspero. Hoy día, sobre todo en este esquema de cosas, el monitoreo digital y registro de los parámetros del motor es una cosa muy útil porque me permite aguzar los sentidos del piloto, ir a ver cosas que no son tan fáciles de ver. Por ejemplo, una falla, cuando una válvula de escape empieza a tener un problema, se manifiesta en este instrumento con una oscilación del eje T de aproximadamente 30 grados Fahrenheit en ese cilindro. Y eso ocurre mucho antes de que yo vaya a tener un problema, incluso antes de otras cosas que normalmente nosotros usamos. Entonces, el piloto es el primero. Yo tengo que estar consciente cuando veo, cuando siento que algo no está, que no me da la potencia, que está áspero, etc. Son indicaciones, efectivamente. El motor me indica cuando hay un problema. Análisis espectrográfico del aceite del motor, importante, porque también me anticipa una futura falla. O sea, cuando una pieza mecánica se empieza a desgastar y en algún minuto va a llegar la falla, mucho antes de eso empieza a producir metal, como dicen los gringos. Y eso es lo que tengo que ver. ¿Y cómo lo hago eso? Inspeccionando el filtro de aceite cuando lo saco. Perdón, eso no, perdón, eso era otra cosa. El análisis, cuando saco el aceite, dejo una muestra y la mando a analizar. Y además, inspecciono el filtro y la rejilla de aceite, que obviamente es para cosas mucho más gruesas. El análisis espectrográfico es para cosas finas, el análisis del filtro y de la rejilla es para cosas gruesas. Por lo tanto, un cambio de aceite necesariamente incluye la revisión de eso. No es solo el cambio de aceite. Entonces, cuando yo delante les decía, bueno, si queremos hacer el cambio de aceite nosotros en nuestro avión, cosa que podemos hacer ahora, bueno, no es solo sacar el aceite y poner el aceite. Saquemos el aceite, saquemos el filtro, cortemos el filtro, analicemos, abramos el filtro. Saquemos la rejilla, esto es de más grande a más chico. En la rejilla van a quedar los camotes, en el filtro van a quedar las astillas y en el análisis espectrográfico van a estar las trazas. ¿No? Ya. Bueno, las inspecciones visuales, mira, viejas inspecciones visuales. Carcasa, cilindro, etc. La inspección es boroscópica cuando sea necesario. O sea, si yo tengo otras indicaciones y quiero validar, reviso con un boroscópico. Bueno, y el consumo de aceite y la compresión de cilindro. Pero la compresión de cilindro por sí sola no significa nada. Entonces, el secreto está en el uso conjunto de todos estos elementos y en entender. Y obviamente, si nosotros hoy día no estamos acostumbrados a la interpretación de todo esto, se requiere entrenamiento. Y también se requieren las herramientas, ¿no es cierto? Cuando yo miro con un boroscopio de un cilindro, si no lo he hecho nunca, ¿cómo sé si la válvula está bien o no está bien? Obviamente requiere un entrenamiento, pero es un entrenamiento distinto. Entonces, el foco, además del CDM, tiene que estar en las fallas con serias consecuencias operacionales. No todo tiene serias. Por ejemplo, con la inspección visual yo tengo que determinar si hay filtraciones. Entonces, hay una filtración de aceite. Tengo que determinar dónde es, de qué se trata. ¿Ya? Y la cuestión es, yo he visto muchos casos, entonces armamos una laraca tremenda porque hay 3 gotas de aceite en el motor. ¿Ustedes saben cuál es la recomendación de sentido común de los gringos? La filtración de aceite no es peligrosa mientras el aceite no se acabe antes que la gasolina. Sentido común. Evidentemente, si la filtración de aceite es porque hay una grieta en una manguera, créame que la manguera hay que cambiarla. Entonces, pero si hay una filtración de aceite porque hay, ¿no es cierto?, una empaquetadura que está filtrando, ¿no es cierto?, y tengo que filtrar, entonces, bueno. Entonces, esto es un desafío, porque no es lo que estamos acostumbrados a hacer. Nosotros nos evitábamos todo esto porque simplemente cambiábamos la cuestión antes de que... Entonces, ahora... Roberto, Sí. disculpa. Mira, en el cambio de aceite, nosotros generalmente, si revisamos el filtro, que está con partículas, ¿cierto?, es necesario hacer el cambio de aceite. Si nosotros vemos que no hay partículas,
¿Es necesario el cambio de aceite si le estamos rellenando siempre? Ya, en todo caso, ya, entiendo tu pregunta, pero voy a decir otra cosa primero. Yo no me refería a eso, o sea, el cambio de aceite o el análisis del aceite es para identificar, ¿no es cierto?, posibles problemas o inicios de discrepancias que pueden, ¿no es cierto?, afectar seriamente en el motor. Lo cual implica que yo tengo que tener claro cuál es el tipo de metal, porque dependiendo del tipo de metal, proviene de distintas partes del motor. Entonces, me da una indicación de que algo no está bien, y eso lo tengo que analizar. No es conducente, la decisión de cambio de aceite va por otro lado y depende del tipo de operación que tenga. La recomendación en general que yo he visto, y la voy a repetir no más aquí, es que el aceite en un motor que tiene filtro de flujo completo lo cambiemos cada 50 horas. El filtro. Los 6 meses. No, el aceite y el filtro. ¿Ya? Tú siempre cambias el aceite y el filtro. ¿Por qué? Porque yo saco el filtro, de acuerdo a lo que dije, para revisar, ¿no es cierto?, no el aceite. Si lo estoy revisando porque quiero ver si hay otro problema en el motor que me avise antes que quiera las cosas. Porque nunca, cuando empieza a haber un desgaste, salvo, y ahí venimos al tiempo, cuando un motor queda mal armado, puede haber una falla catastrófica en donde prácticamente no hay aviso. Pero ahí volvemos al tema, ¿no es cierto?, de lo que estábamos hablando antes. Oye, Roberto, con respecto al tema del cambio de aceite y sin querer alargarse, estuve ahora poco en una clínica de la Philips en Estados Unidos y ellos dicen que cada 6 meses es recomendable cambiar, se use o no se use, porque hay ciertas oxidaciones que se producen dentro del mismo aceite como producto tal. Y con respecto a la materia fina, que no se ve, pero que está, mucho de eso no es necesariamente parte del desgaste propio del motor. Es decir, no necesariamente son partículas metálicas, sino que es parte del carboncillo que no es capaz de retener de la explosión el anillo y que pasa abajo, y esos cristales sí son duros y te aceleran o te disminuyen, en este caso, la vida del motor. Esa es la condición. Sí, lo más barato en el motor es cambiar aceite para alargar la vida del mismo. Claro. Ahora, de nuevo, la condición para cada caso es distinta. Hay condiciones de operación, ¿no es cierto? Si ustedes operan en pistas que son regularmente y muy frecuentemente con tierra o están cerca del océano, todo eso cambia. Pero si hablamos, ¿no es cierto?, de un avión que está ubicado en una zona en que no se dan esas condiciones, lo que está demostrado, ¿no es cierto?, para una operación relativamente frecuente, porque ahí hay otro tema de nuevo. Toda la combustión, ¿no es cierto?, y parte del aceite no solo tiene una función de lubricación, ¿ya? Esa es una, y los aceites con la tecnología que tenemos hoy día, la función de lubricación no va a fallar. El problema es otro. Los aceites están llenos de aditivos para enfrentar otras cosas, particularmente lo que señalaba Jaime, y es que hay productos de la combustión que generan ácidos, y los aceites tienen elementos alcalinos para neutralizar ese aceite. Pero por supuesto, cada vez que esa reacción se produce, entre comillas, se van consumiendo los elementos alcalinos, y además eso se mantiene dentro del aceite en suspensión, porque también hay otros aditivos que hacen que la cosa no se aconche, sino que se mantenga todo como un fluido uniforme. ¿Ok? Si esos aditivos se agotan por el uso, efectivamente tú empiezas a tener con el tiempo una mezcla que tiene una cantidad de ácidos que, si más encima tu avión se usa poco y más encima está en una zona húmeda que condensa la humedad, ¿no es cierto?, en los metales dentro del... obviamente estás generando corrosión. La corrosión no es un problema de aeronavegabilidad. Lo que va a pasar es que tu motor se va a dañar antes. Son dos problemas distintos, ¿te fijas? O sea, estos problemas nunca te van a generar una falla catastrófica del motor. Lo que te van a hacer es que tu motor ni siquiera va a llegar al famoso TBO, que es otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que entender. Y es una decisión cuando tú dices, efectivamente, ¿cuánto me cuesta el cambio del aceite? Y además, un avión podría cambiar de modo de operación. Yo podría estar operando en una zona súper seca, donde no hay polvo, no hay nada, y en realidad 50 horas es una maravilla, pero de repente me fui a operar durante una semana a
no sé, pues a ver, elijamos un lugar así terrible. Puerto Montt. Ah, ya, Puerto Montt, y había una humedad del 98%. ¿Te fijas? Entonces, lo más probable es que yo en ese minuto, mi pauta normal, cuando vuelva, la voy a cambiar. Entonces, de nuevo, usemos, ¿no es cierto?, la cabeza. ¿Ya? Pero el punto es que para la condición normal que nosotros tenemos, donde además efectivamente estamos reaprovisionando, estamos, no sé, porque cada 4 horas le echamos un cuarto, con lo cual estamos agregando los aditivos de nuevo, el que volemos 50 horas si ese avión se opera regularmente es un estándar aceptable. Pero el punto es el siguiente, sobre todo a un club. Le tocan justo las 50 horas, se van a cumplir mañana sábado y el domingo. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos fuera de vuelo el avión? Pues, puta, porque no le vamos a alcanzar a hacer la mantención. Así. No, pues lo vuelan hasta el lunes y le hacen la mantención porque justamente el fin de semana se hace, y no pasa nada. ¿Te fijas? Ahí es donde se empiezan a producir los beneficios. O sea, no queda Sí, fuera. ¿ustedes creen que el motor sabe que pasó de 50 horas a 52? O sea, Jaime. ya no queda fuera de vuelo ya. No, pues. Si de hecho, volvamos, o sea, por favor, tómenmelo de la manera correcta. Si quiero, yo no le cambio el aceite en todo el año. El avión no se va a caer por eso. Pero sí es probable que tu motor. Entonces, al final, tu condición costo efectiva no va a ser buena. Porque te ahorraste una cosa que era menor y resulta que en vez de que te durara 3.000 horas, te duró 1.500. Oye, y hay otro punto también que es importante, y es que todos estos manuales fueron editados hace 100 años. Más o menos. Y los aceites han evolucionado en estos últimos 60 años. Eso es lo que muchísimo, digamos. claro. Entonces no... No, sí, mira, por eso yo les quise separar, porque no sé si ustedes lo tienen claro. Del punto de vista de lubricación, salvo que el aceite se contamine por otras razones ajenas, con metal, por ejemplo, que eso es otro tema, la lubricación no va a fallar. Si lo que va a fallar es que la parte corrosiva del aceite en un motor, por ejemplo, si yo volé un avión, lo voy a hacer más extremo, 49 horas, ¿ah? Para llevarlo al límite. No le hice el cambio de aceite, lo dejé ahí y después no lo volé un año. Yo les garantizo que tienen un problema. Entonces, si van a hacer eso, por favor, antes de dejarlo guardado, cámbienle el aceite, háganlo andar y sáquenle esa basura que tienen. O si los vuelos son cortos, de 20 minutos. Entonces, cada condición. Entonces, esto no es un curso completo, sino que la idea es orientarlo a ustedes a ver las cosas que hay que... cada uno de estos temas es un tema. A ver, pero se me fue. Entonces, aquí vamos a ver algunos de los grupos más relevantes y me estoy concentrando en el motor porque es la parte más crítica de la cuestión. Pero para el resto del avión, obviamente, también hay criterios. El cigüeñal. O sea, análisis de los modos de falla. Cada uno de estos componentes tiene un modo de falla. Y el cuento es cómo yo me doy cuenta antes, para agarrarlo en la curva, el P antes del F. Ese es el secreto. Ya. El cigüeñal. Bueno, cuando la hélice recibe un golpe, señores, hay que seguir la pauta del fabricante. Esta es... ahora, esto es algo que por lo menos en Estados Unidos los problemas debido a cosas no reportadas de esta naturaleza están cada vez más porque ya aprendieron. Yo no sé si nosotros hemos aprendido, pero esta no es una cosa que hay que mirar en menos. ¿Ya? Así que hay criterios para esto, depende del impacto, de lo que se trata, etcétera, etcétera. Sigan las recomendaciones. ¿Ya? Segundo, ¿qué problema puede tener un cigüeñal? ¿Falta de lubricación o falla de los metales? Falta de lubricación tiene su origen en otro lado. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar pendiente. Y la falla de los metales, bueno, también probablemente tiene su origen en otro lado. Y lo vamos a ver. La carcasa. Bueno, gracias a Dios, las grietas se propagan con lentitud. Por lo tanto, es importante la inspección visual, que no es invasiva, ¿no es cierto? Por definición, yo estoy mirando lo que hay y cuando encuentro una, no tengo que armar una laraca. Depende de dónde esté, lo que tengo que hacer es observar su evolución. Y en algunos casos, depende de dónde esté, y eso no lo vamos a ver hoy día, efectivamente requiero reemplazar el componente. Eje de leva y lifters.
El desgaste no causa fallas catastróficas y se encuentra metal en el filtro. ¿No es cierto? Los ejes leva y los lifters son una de las partes más exigidas del motor, porque la presión superficial es tremenda. Y si por alguna razón se inicia corrosión, y volvemos al tema anterior, en esa parte, esa corrosión va a generar un pit, y ese pit se va a transformar por la solicitación que tiene en un problema grave. Y eso, ¿pero qué me pasa? Esto no va a generar hasta que se me desarme el motor. Lo que yo voy a empezar a notar, ¿no es cierto?, es que en mi monitor digital, ¿no es cierto?, van a empezar a pasar cosas, por ejemplo, que las temperaturas del cilindro se van a bajar, la potencia se va a bajar, y además voy a empezar a encontrar metal en el filtro. Así que no es una cosa catastrófica. Bomba de aceite. La bomba de aceite, cuando va a tener un problema que eventualmente me va a producir un problema acá, va a generar metal mucho antes de una falla total. Es un componente súper simple de engranaje. ¿Ya? Cuando falla, avisa mucho tiempo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Revisar el filtro de aceite. Los metales. Bueno, puede haber contaminación con metal por otro problema, a propósito de la pregunta que tú hacías. Claro, si yo tengo y dejé esta cosa tanto tiempo y no hice nada y finalmente llegó el metal, pasó el filtro porque estaba tan tapado el filtro que se abrió la válvula de descarga, ¿no es cierto? Y pasó todo para el otro lado. Señores, se las estaban buscando. Y la otra, debido a un MIF, ¿no es cierto?, es que el metal se movió en su ubicación y eso ocurre porque hicieron mal el trabajo. Eso no ocurre si las cosas están bien hechas. Por lo tanto, si no hay intervención en esa parte, o sea, no hay overhaul, no, ese MIF en un motor que tiene 2000 horas, señores, eso no les va a pasar. Pistones y anillos. Cualquier cantidad de MIFs. Por lo tanto, si yo no los toco, no hay MIFs. Bueno, una indicación de que puedo tener un problema en esta zona es que mi consumo de aceite empiece a cambiar. Por lo tanto, es importante tener un registro del consumo de aceite. Bueno, otro problema que me puede causar en los pistonillos es que por mala operación yo tenga detonación o preignición, o bueno, también por contaminación del combustible, pero que también sería un problema del piloto, digamos. Y por lo tanto aquí el monitor de motor y la observación del piloto son clave. Los monitores hoy día tienen alarmas, o sea, yo puedo reaccionar de inmediato ante una situación que a lo mejor si no lo tengo, o sea, en resumidas cuentas le estoy diciendo que para este tipo de operación la inversión en un monitor del motor es muy rentable, porque además deja todo registrado. Bueno, los cilindros, desgaste o fracturas, esto lo atrapamos en la inspección anual. Y dependiendo de otras, lo puedo confirmar con boroscopía. Válvulas y guías, observación del piloto. O sea, aquí, claramente, cuando empiezo a tener un problema aquí, hay comportamiento normal del motor, lo que llamamos morning sickness, ¿no es cierto? Que es cuando las válvulas se empiezan a pegar y en la mañana, cuando está todo frío, puta, como que el motor está frío y después está perfecto. Eso, no se hagan los locos. Si les pasa esa cuestión, ya saben. Porque si siguen operando así, eso cada vez se va a agravar más y de repente se les va a enchocar todo el sistema. Entonces, miren, todo esto el motor nos avisa, nos está diciendo qué es lo que pasa. Pero, obviamente nosotros podemos escuchar o no. La inspección anual, en donde, fíjese usted, yo a propósito, aquí el tema de la compresión ni siquiera lo puse, pero obviamente la compresión diferencial es parte de la revisión anual. Y es una variable más. Un motor que tiene mala compresión, y eso está archidemostrado, de hecho Continental hizo pruebas específicas eliminando parte de los anillos para reducir la compresión a niveles de 40-80 y el motor desarrollaba exactamente la misma potencia que el motor no tocado. O sea, no tiene nada que ver con la aeronavegabilidad, la compresión. Hay muchas razones y un motor que tenga mala compresión, entre comillas, de acuerdo a los parámetros regulares, pero que
da todos sus parámetros de potencia, no consume más aceite, el aceite más rápido que combustible, y está parejo y no tiene ningún otro problema, es un motor perfectamente aeronavegable. Y los magnetos. Este es un tema importante. Yo les hablé de esto. Definitivamente, la primera prueba es la observación del piloto. La prueba de magnetos, ¿no es cierto? Tanto en el suelo como en el aire, es una indicación. Y por supuesto, si yo tengo un monitor digital, cuando hay un problema en los magnetos o en las bujías, es de detección inmediata. No hay guesswork, no hay que andar adivinando. Lo peor que ustedes pueden hacer es pasarle un problema a un mecánico, decirle, mira, siento que hay un problema, y no darle ninguna orientación, porque esa es una receta para que ponga a arreglar cosas que no hay que arreglar. O sea, más vale que si yo veo que hay un problema, trate de juntar información suficiente para orientar la reparación. Bueno, la inspección anual, y aquí, miren, puse algo. Olvídense del overhaul cada 4 o 5 años dependiendo del procedimiento. Eso es